Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un tema que ha fascinado a la humanidad desde siempre. Ajá, El concepto de Dios. sí, ¿Qué es exactamente? ¿Cómo lo definimos? no lo pregunta. Para esta exploración, tenemos dos fuentes muy interesantes. Un artículo titulado ¿Dios Ajá. qué es? Definición y concepto, Interesante. que nos dará una visión general. Una sección del sitio web de los Testigos de Jehová llamada ¿Quién es Dios?, que presenta su perspectiva particular. Una combinación que nos permitirá comprender cómo se concibe a Dios desde diferentes ángulos. Exactamente. Pero antes de empezar, me encantaría saber, para ti, ¿qué evoca la palabra Dios? ¿Qué imágenes o ideas te vienen a la mente? Es una pregunta fundamental para comprender nuestras propias creencias. Totalmente. Y el artículo Dios, ¿qué es? Definición y concepto, nos ofrece un buen punto de partida, con una definición bastante básica. Dios, como ese ser supremo, Ajá. creador del universo, adorado por las religiones monoteístas. Esa es la imagen clásica que muchos tenemos, ¿no? Un ser todopoderoso que está en el origen de todo. Y es interesante que la palabra Dios proviene del latín deus, una raíz que encontramos en muchas religiones, como el cristianismo, el judaísmo. Y el Islam. Hablando de religiones, el artículo menciona el monoteísmo y el politeísmo. Sí, ¿Podría explicarnos la diferencia? ay, claro. El monoteísmo, como su nombre indica, es la creencia en un solo Dios, como Alá en el Islam o Yahvé en el judaísmo. Por otro lado, el politeísmo implica la adoración de múltiples dioses, como en la mitología griega o romana. Y por supuesto, no podemos olvidar los atributos clásicos de Dios. Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Casi me quedo sin aliento al decirlo. Y conceptos que realmente desafían nuestra comprensión, pero en términos más sencillos. La omnipresencia significa que Dios está en todas partes, la omnipotencia que puede hacer cualquier cosa, y la omnisciencia que lo sabe todo. Aunque es importante recordar que estas son interpretaciones, no hechos universalmente aceptados. Exacto, interpretaciones. Y hablando de eso, el artículo se centra bastante en la visión del cristianismo, escribiéndola como única, porque ve a Dios como un observador externo, que se comunica con el mundo. Es una perspectiva interesante. Y en ese sentido, es importante mencionar a Santo Tomás de Aquino, un filósofo que argumentó que la existencia de Dios no se puede probar científicamente. Él planteó 5 vías para demostrar la existencia de Dios, basándose en la lógica y la observación del mundo natural. 5 vías. Eso sí que es una inmersión profunda en la teología. Y por cierto, ¿cuál es la diferencia entre teología y metafísica? A veces me confundo con estos términos. Buena pregunta. La metafísica se ocupa del estudio de la realidad en su sentido más amplio, incluyendo la naturaleza del ser, del tiempo y del espacio, la teología. Por otro lado, se centra específicamente en el estudio de Dios y de las creencias religiosas. Entiendo. Entonces, La metafísica es como el gran paraguas bajo el cual se encuentra la teología. Exactamente. Y dentro de la teología encontramos diversas corrientes filosóficas, como el deísmo, que acepta la existencia de un ser supremo, pero no la información revelada en escrituras como la Biblia o el Corán. El agnosticismo, que admite que no podemos saber con certeza si Dios existe o no. Y el ateísmo, que niega directamente la existencia de Dios. Una variedad de perspectivas fascinante. Y hablando de ateísmo, el artículo señala algo bastante curioso. En sociedades donde el cristianismo es la religión predominante, hay más ateos que se declaran como tales que en otras sociedades. Es una observación interesante. ¿A qué crees que se deba? Quizás en esas sociedades, donde la religión está tan presente, la decisión de no creer se vuelve más significativa, más consciente. Es como si el ateísmo se definiera en contraposición a la fe dominante. Es una posibilidad. El artículo también menciona algunos ateos, a pesar de criticar la religión como una dimensión humana, no descartan la posibilidad de creer en Dios en el futuro. Dejar la puerta abierta a la fe es una postura que a simple vista parece contradictoria. Podría parecerlo, pero quizás se deba a que, aunque rechacen la religión organizada, aún sienten la necesidad de encontrar un sentido trascendente a la vida, una posibilidad que no quieren descartar por completo. Es un tema complejo, sin duda. Y plantea la pregunta, ¿es válido mantener esa ambigüedad, esa indecisión en cuanto a la creencia? Yo creo que sí. La fe es un camino personal, y cada uno tiene derecho a explorar sus propias dudas y creencias a su ritmo. Lo importante es que esa búsqueda se haga con honestidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Totalmente de acuerdo. Y hablando de caminos, pasemos a nuestra segunda fuente, la sección del sitio web de los Testigos de Jehová. Su mensaje central es bastante claro. Dios tiene un nombre. Jehová. Y quiere que lo conozcamos. Y ese nombre, Jehová, tiene un significado profundo. Él hace que llegue a ser. No es solo un título genérico, sino un nombre propio, que aparece miles de veces en la Biblia. Más de 7,000 veces, para ser exactos. ¿Por qué crees que este nombre es tan importante para los Testigos de Jehová? ¿Qué lo diferencia de otros nombres o títulos que se le dan a Dios?
para ellos. Usar el nombre de Dios es fundamental para tener una relación personal con Él. Es como si al conocer su nombre se estableciera un vínculo más íntimo, más cercano. Es como si al llamarlo por su nombre, reconociéramos su individualidad, su personalidad única. Exactamente. Y hablando de nombres, el Salmo 136.13c se refiere a Jehová como el Dios de dioses. ¿Qué te dice esa frase? ¿Qué implica ser el Dios de dioses? Me transmite una idea de jerarquía, de superioridad absoluta. Es como si estuviera por encima de cualquier otra deidad o poder. Así es. Y la fuente de los testigos de Jehová lo corrobora, describiendo a Jehová como la máxima autoridad, el Todopoderoso, el Creador, un ser de existencia eterna. Atributos que lo colocan en un lugar único e inigualable. Atributos que sin duda impactan nuestra percepción de Dios. Y no solo eso, la fuente también menciona que Jehová sostiene activamente el mundo. Tiene un plan eterno que incluye la redención del pecado y la muerte, atrae a la gente hacia Cristo, disciplina a sus hijos y juzgará el mundo. Son acciones que nos hablan de un Dios que no es pasivo, que está presente en el mundo, que actúa e interviene en la historia humana. Acciones que revelan su poder, su amor y su justicia, y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en este gran plan cósmico. Exactamente. Conocer a Dios implica no solo saber su nombre, sino también comprender su naturaleza y sus acciones. Y hablando de experiencias personales, la fuente de los testigos de Jehová comparte la historia de Soten, una mujer de Camboya que encontró un profundo significado al aprender el nombre de Dios. ¿Podrías contarnos un poco sobre su experiencia? Claro. Soten cuenta que al conocer el nombre de Dios, sintió que realmente lo estaba conociendo a Él, que establecía una conexión personal con Él. Y esa conexión le dio un nuevo sentido a su vida, una nueva perspectiva para afrontar las dificultades. Es un testimonio poderoso de cómo la fe puede transformar vidas, de cómo el simple hecho de conocer el nombre de Dios puede dar un nuevo sentido a nuestra existencia. ¿Y tú has tenido alguna experiencia similar? ¿Crees que usar el nombre de Dios podría acercarte a Él? Esa es una pregunta muy personal y cada quien tiene su propia respuesta. Lo importante es reflexionar sobre lo que significa para nosotros. ¿Y cómo podemos cultivar esa relación personal con lo divino? Totalmente de acuerdo. Y volviendo a lo que mencionábamos antes sobre la visión del cristianismo, el artículo Dios, ¿qué es? Definición y concepto. También habla del miedo a no creer en Dios, especialmente en sociedades cristianas. Es una perspectiva bastante intrigante, ¿no crees? Sí, es curioso cómo en estas sociedades donde la religión está tan arraigada, la decisión de no creer puede generar tanta inquietud, incluso temor. Es como si la presión social o cultural influyera en esa decisión, llevando a muchos a posponerla indefinidamente. Se aferran a la idea de que aún no ha llegado el momento de decidir, ¿verdad? Exactamente. Y el artículo incluso menciona que algunos ateos critican la religión como una invención humana, para encontrar consuelo en momentos difíciles, pero al mismo tiempo, no descartan la posibilidad de creer en Dios en el futuro. Es una contradicción fascinante. Criticar la religión y al mismo tiempo dejar la puerta abierta a la creencia. ¿A qué crees que se deba esta ambivalencia? Quizás se deba a la complejidad de la experiencia humana. A veces la razón nos lleva a cuestionar las creencias tradicionales, pero al mismo tiempo, el corazón anhela la esperanza y el consuelo que la fe puede brindar. Es como si la razón y la emoción estuvieran en constante diálogo, buscando un equilibrio. Exactamente. Y en ese diálogo, la duda y la incertidumbre son elementos naturales. No se trata de llegar a una respuesta definitiva, sino de transitar el camino de la búsqueda con honestidad e integridad. Y en ese camino el respeto hacia las diferentes perspectivas es fundamental. Absolutamente. La fe es un asunto personal, una búsqueda individual que puede tomar diferentes caminos. Lo importante es que no se imponga a los demás ni se utilice para justificar acciones negativas. Totalmente de acuerdo. El respeto es la base de cualquier diálogo auténtico sobre la fe. Y hablando de diálogo, volvamos a la fuente de los testigos de Jehová. Mencionan que para ser amigo de alguien, primero hay que saber su nombre. Y que lo mismo ocurre con Jehová. Es una analogía muy acertada. La amistad se basa en el conocimiento mutuo, en la confianza que se construye al compartir experiencias y usar el nombre de la persona con la que nos relacionamos. Al llamar a alguien por su nombre, reconocemos su individualidad, su ser único. Y en este caso, el nombre de Dios es Jehová. Un nombre que, según los testigos de Jehová, nos acerca a Él. Nos permite establecer un vínculo más personal. Exactamente. Y no solo eso, también se habla de las acciones de Jehová, de cómo interviene en el mundo y en la vida de las personas. Se menciona que sostiene activamente el mundo, que tiene un plan eterno que incluye la redención del pecado y la muerte, que atrae a la gente hacia Cristo, que disciplina a sus hijos y que juzgará al mundo. Acciones que revelan su poder, su amor y su justicia, y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y nuestra relación con Él. Exactamente. Conocer a Dios implica no solo saber su nombre,
sino también comprender su naturaleza y sus acciones. Es un camino de descubrimiento constante, de profundización en nuestra propia fe. Y hablando de profundizar, el artículo Dios, que es definición y concepto, también menciona la importancia de la teología, ese estudio sistemático de las entidades divinas. La teología nos ayuda a comprender mejor las diferentes maneras en que se ha concebido a Dios a lo largo de la historia y en las diversas culturas. Nos ofrece un marco conceptual para analizar las diferentes creencias y perspectivas sobre lo divino. Y también para analizar las diferentes corrientes filosóficas que discuten la existencia de Dios, como el deísmo, el agnosticismo y el ateísmo. Es fundamental tener una visión amplia y crítica de las diferentes perspectivas sobre Dios, sin dogmatismos ni exclusiones. Cada postura, cada interpretación, enriquece nuestra comprensión de este tema tan complejo. Y hablando de diferentes perspectivas, la fuente de los testigos de Jehová menciona que hay personas que dicen, como solo hay un Dios, da igual cómo lo llamemos. ¿Qué opinas de esa afirmación? ¿Es realmente el nombre algo secundario en nuestra relación con lo divino? Es una afirmación que simplifica demasiado un tema muy complejo. El nombre de Dios no es un simple detalle, sino una forma de identificarlo, de reconocer su singularidad y su importancia. Es como si dijéramos que, igual como llamemos a nuestros seres queridos, que el nombre no tiene importancia. El nombre es parte de la identidad, de la historia, del vínculo que nos une a esa persona. Exactamente. El nombre es una parte fundamental de la identidad, en el caso de Dios. Usar su nombre es una forma de mostrar respeto, amor y reconocimiento. Es una forma de personalizar esa relación, de hacerla más cercana y significativa. Y también de conectarnos con la tradición, con la historia de la fe. El nombre de Dios evoca ciclos de creencia, de búsqueda, de diálogo entre la humanidad y lo divino. Sin duda, conocer el nombre de Dios es el primer paso para cultivar una relación con Él, para comprender su naturaleza, sus acciones y su plan para la humanidad. Es el inicio de un camino fascinante de descubrimiento y crecimiento espiritual. Un camino que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un camino que nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y abrirnos a nuevas perspectivas. Un camino que, en definitiva, nos lleva a la búsqueda de un sentido trascendente para nuestras vidas. Y esa búsqueda en sí misma es un viaje que vale la pena emprender. Un viaje que nos invita a explorar los misterios de la fe y a encontrar nuestro propio lugar en el universo. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de hacernos estas preguntas nos enriquece como seres humanos. Totalmente de acuerdo. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, explorando diferentes facetas del concepto de Dios. Desde definiciones generales hasta la perspectiva de los testigos de Jehová. Pasando por el miedo a la no creencia, la importancia del nombre de Dios, sus atributos y acciones. Y la posibilidad de una relación personal con Él. Una cantidad de información impresionante, ¿verdad? Hemos navegado por diferentes corrientes filosóficas, analizado textos sagrados y reflexionado sobre experiencias personales. Sin duda. Y ahora me gustaría dejarte con una última pregunta para que reflexiones. Si, como sugieren los testigos de Jehová, Dios realmente tiene un nombre personal y desea una relación con nosotros, ¿cómo podría eso manifestarse en tu propia vida? Es una pregunta que nos invita a la introspección, a mirar hacia nuestro interior y preguntarnos qué significa Dios para nosotros, qué papel juega en nuestras vidas y cómo podemos cultivar esa relación personal con Él. Quizás implique un cambio en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestra búsqueda de un sentido trascendente para nuestra existencia. O quizás sea algo más simple, más cotidiano. Un momento de gratitud, una oración silenciosa, un acto de bondad hacia el prójimo. Lo importante es que esa búsqueda sea auténtica, que nazca de un deseo genuino de conectar con lo divino. Y que nos permita crecer como seres humanos, encontrando paz, esperanza y amor en el camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión. Esperamos que haya sido un viaje enriquecedor y que te haya inspirado a seguir explorando el fascinante misterio de la fe. Hasta la próxima y que la búsqueda continúe.